Bien, pues aquí seguimos en La Noche en Corto y ya están con Augusto y conmigo José Manuel Payá. ¿Qué tal, José Manuel? Hola, aquí estamos. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por venir. Y Rubén Arribas. ¿Qué tal, Rubén? Hola, muy buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, pues José Manuel Payá es el director del corto que vamos a ver, Mr. Taylor, y Rubén Arribas pues es uno de los actores protagonistas, aunque también has hecho de operador de cámara y fotografía en el corto. Eso te pasa por valer para todo. No se libra, ¿no? Cuando empieza ahí, pero bueno, también José es polivalente como yo y hacemos de todo. Bueno, pues Augusto, un corto, como decíamos en la primera parte, a mí me ha parecido realmente ocurrente, Sí. me ha parecido muy ingenioso, con un sorpresón final tremebundo que no vamos a decir nada más, de ese final sorpresa. Y bueno, lo primero que habría que empezar quizá, José Manuel, es por la historia. La historia es de un novelista que se llama Augusto Monterroso. Sí. Yo soy un inculto, la verdad es que no lo conocía, yo no había oído hablar de Augusto Monterroso. Yo tengo que decir que también lo descubrí a raíz de esta historia. O sea, estaba investigando un poco sobre las culturas que tendían a hacer estos rituales de reducción de cabeza, que es algo que siempre me ha intrigado, era una cosa muy curiosa. Y entonces encontré este relato, Mr. Taylor, del mismo nombre, de Augusto Monterroso, que hacía relatos cortos, no, que yo sepa no ha hecho mucha novela larga. Y me chocó, sobre todo por el tremebundo final al que tú haces referencia, me caló y dije, esto parece que sea para que esté preparado para hacer una película o un corto de aquí. Y lo dejé estar. Y entonces estuve desarrollando paralelamente otros proyectos, pero al tener la imposibilidad de hacer otros por la complejidad que estos tenían, se me ocurrió decir, ¿por qué no hago este que siempre he tenido en mente hacer? Y así surgió un poco la idea de hacerlo. Ajá, Lo primero que destaca del corto es, vamos, el primer golpe de vista que te llevas es ese, lo hablábamos antes fuera de cámara, ¿no? Ese noticiero, ese informativo, muy de estilo clásico, Gonzalo me hablaba de Ciudadano Kane, bueno, tantísimas otras películas, sobre todo de cine negro clásico, pero luego choca, ¿no? Parece que hay dos tiempos narrativos en la película. ¿Qué es lo que te llevó a jugar un poco con eso? Claro, o sea, el corto está hecho sin ningún presupuesto, entonces al leer el relato es muy complejo, hay muchos actores, hay muchas situaciones. Mr. Taylor está perdido por una selva que no se llega a decir dónde es, pero hay muchos habitantes de allí que incluso le llegan a lanzar piedras porque él pasa de la cima a todo lo contrario y lo tienen allí como un indigente. Entonces digo, ¿cómo puedo reflejar eso, esa caída, de una forma en la que no pueda gastar dinero o el mínimo dinero? Y se me ocurrió de esa forma. Yo lo de Ciudadano Kane, no soy los primeros que me lo decís, pero creo que me queda un poco grande. Ojalá. Pero bueno, no sé, quería darle ese rollo de cine así en cincuentero, un rollo así. De hecho, en los créditos finales también he pretendido que sea, no sé si habiéndolo conseguido, pero... Con el tono de voz ese típico, sin nasal. Claro, sin nasal. No, a mí la simulación del cine clásico en blanco y negro, con los rótulos en inglés y todo, me ha parecido estupenda. A mí también me recuerda un noticiero, por ejemplo, sobre Howard Hughes, ¿verdad? De la riqueza, la ruina, de repente, y luego los efectos a los Forrest Gump, ¿verdad? No se ve al protagonista con Ava Gardner y alguna otra actriz, ¿no? Con eso de... La verdad es que lo habéis conseguido muy bien eso, ¿eh? Eso, no sé si estás de acuerdo, Augusto, que ya ver el principio del corto con ese noticiario ya engancha. Ya te gana. Ya te gana. Dices, che, esto es realmente original. Arranca ahí con ritmo y tal, y luego a lo mejor va variando el ritmo, ¿no? Que yo viendo el cortometraje me parece eso, que tiene un ritmo arriba, abajo, va siguiendo una línea, ¿no? Que es lo bueno, ¿no? No que todo sea lineal, sino que tiene sus curvas, y eso me parece lo más interesante. Claro, a mí también lo que me enganchó un poco del relato es que tiene esa comedia negra detrás. En el fondo todo es un poco una sátira. Entonces había que encontrar el punto de equilibrio entre ambas cosas, y la estructura es noticiario, digamos, corto normal, convencional, noticiario y ya final, ¿no? Y entonces ahí un poco se denota el primer noticiario, la caída, y el otro el ascenso y la incógnita final, ¿no? Oye, os lo pregunto a los dos. He visto mucha variedad de planos en la película. He visto mucho juego, ¿verdad? Mucha riqueza en la planificación. Como que muy variado, ¿no? Como que te gusta mover la cámara, cambiar los ángulos, perspectivas y tal, ¿verdad? Eso... Me parece fundamental, o sea, tenemos una escala de planos con la que debemos de jugar. Hay planos que denotan una cosa y otros que denotan otra. Uno general puede denotar que la persona está más perdida, uno más cercano puede ser algo más psicológico, más cercano al personaje. Hay que jugar con eso porque
aunque alguien no sepa de cine, esas cosas están establecidas así porque la gente lo entiende así inconscientemente. Entonces yo creo que es una forma de que el público lo entienda así. Sí, aparte la cámara que utilizamos es una cámara doméstica de alta definición, doméstica, lo que pasa es que le pusimos un adaptador. Con una óptica de fotografía de 50 milímetros para hacer que fuese, digamos, el total un 35 milímetros, para poder cambiar de foco la distancia y, digamos, darle esa atención de un primer plano a alguien que está en el fondo. Por ejemplo, pues cuando está con la cabeza reducida, pues se cambia de foco. Sí. Y queda bastante rollo cine, queda un poco rollo cine, ¿no? Cambiando la profundidad de campo. Y eso está bien. Bueno, José Manuel y Rubén, os hago la pregunta a los dos. Además de trabajar en un corto, lleváis una asociación audiovisual, ¿no? Una especie de productora, ¿no? Sí, es una asociación sin ánimo de lucro. Y os habéis aventurado incluso a los largometrajes. Claro, bueno, esto no ha sido tan decisión nuestra, somos 5 miembros y uno de los miembros siente predilección por el largometraje y, pues bueno, como todos en realidad somos un poco románticos en ese sentido, nos acaba enganchando detrás. Pues hablándonos un poco de Broken Notes, que sin duda para mí yo he podido ver un poco por encima. Y es un grandísimo reto porque al fin y al cabo es una película adaptada en un videojuego, en Silent Hill 2, ¿no? Famoso para quien le guste estos temas. Y hoy en día el mundo del videojuego en el cine, bueno, son cara y cruz de la moneda. Entonces, ¿cómo afrontasteis eso sin esperar que os tiraran piedras? Quiero decir, porque bueno, es complicado. Lo esperábamos de alguna forma. Si quieres contestar. No teníamos ninguna pretensión y lo hicimos mientras estábamos estudiando realización de televisión. Y nada, lo hicimos, digamos, mientras estábamos estudiando y mientras estábamos trabajando nuestros propios trabajos. Y no teníamos ningún ánimo de ni que llegase lejos ni nada. Sencillamente era una prueba, una manera de, digamos, de comenzar a trastear, ¿no? A comenzar en el mundillo a ver cómo va la cosa, tal, y una forma también de hobby para nosotros de pasárnoslo bien. Y nada, sí, lo hicimos y la verdad nos lo pasamos bien y tuve muchas aventuras y tal. Y nada, ya te digo que sin ninguna pretensión y bueno, y lo hicimos mientras estábamos haciendo más cosas, o sea que tiene su mérito porque andamos bastante oleados mientras estábamos haciendo eso. Pero en realidad yo creo que es un poco como dice Rubén, no pretendíamos nada, simplemente nos gustó el juego, este compañero, el director, nos lió un poco y nos gustó, nos sedujo la idea. Y nos pusimos a ello. Todo el revuelo vino después cuando se nos ocurrió hacer un blog, subir fotografías y entonces los fans que tú has referido, que son muchos, se pusieron ahí. Entonces ya, claro, nos exigían algo, entonces ya nos sentimos presionados a darles lo mejor que pudiéramos. Pero claro, en ningún momento fue nuestra pretensión hacer algo que incluso gente ha pensado que era la secuela de la peli de Silent Hill que salió. Claro, se han sentido muy decepcionados, ¿no? Es una peli amateur. Y sin ningún presupuesto. Yo he de decir que Resident Evil Ultratumba me pareció muchísimo peor que Broken Notes, ¿eh? Bueno, yo hay que decirlo. Opino más o menos. Bueno, volviendo a Mr. Taylor, a ver, los filtros que habéis utilizado en la fotografía, porque veo un filtro tabaco, puede ser, en Sudamérica, y luego otro filtro para las escenas de interiores con el personaje de Ralston y tal, ¿no? Yo ahí quise reflejar mucho, por ejemplo, Mr. Ralston se le supone que está en Nueva York, posiblemente. Entonces quise reflejar esas tonalidades frías, ese aire de ciudad un poco decadente. Y Mr. Ralston, aunque haya fracasado, en realidad ese fracaso quizá le ha dado la única oportunidad en su vida de redimirse de todo lo que ha estado haciendo, de ser algo más. Entonces, esa calidez para diferenciar una cosa de la otra, para poner al personaje de Rubén en ese contexto en el que se encuentra y a Mr. Taylor en esa diferencia, en ese matiz. Sí, sí. Es acusado, se ve claramente que hay como dos tonalidades de fotografía y tal. Y bueno, lo comentabas antes, José Manuel, ¿podías haber hecho un corto como muy rigurosa o muy serio, muy solemne, pero has decidido introducir elementos de humor? Por ejemplo, el ministro que estornuda y todo eso y tal, ¿no? No queríais... En fin, no queríais que quedara como muy seriote, ¿no? Preferiríais que quedara un poco más trascendente y... Porque claro, la historia es dura, la historia es durísima, ¿no? Pero habéis preferido ese tono más de comedia. En realidad es que el relato tiene muy mala baba también, y entonces hay un caso del ministro que estornuda, hay otro que dicen que si alguien decía que qué calor que hace y termómetro en mano se podía comprobar que no hacía tanta, cabeza fuera. Me chocó mucho. Quisiera haber puesto ese, pero creo que el otro que se entendía más fácil y más rápido. Entonces, me parece que el relato capta muy bien ese tono irónico, o sea, esa forma de reírnos un poco de las cosas duras de la vida y quizá que se nos ponga una sonrisa en la cara y poder afrontarlas de una mejor forma, ¿no? Bueno, también quiero apuntar que lo que más me gustó y lo que más me ha sorprendido el corto, ¿no? La capacidad, digamos, de la tragicomedia, ¿no? Porque en España prácticamente es un género que muy poca gente hace y muy poca gente le sale bien la gente que lo hace.
Y para mí, José, yo creo que lo ha logrado en el corto. Es decir, te puedes tanto reír como el tono dramático que también tiene la historia, ¿no? O sea, que ambas cosas tienen su punto, su contrapunto, y queda bastante bien. También hay un cuidado, eso es muy recurrente porque son muy pesados con este tema, el tema de la música, ¿no? Pero se nota también que hay mucho cuidado con el tema de la música, es una protagonista más, ¿no? Y además poco momento hay en el que no hay una acentuación musical en el corto. Pero es que además la música creo que, no va a decir trascender fronteras, pero ha llegado incluso a festivales de cierta reputación, ¿no? Sí. Hombre, el de Úbeda, por ejemplo, que es muy importante. La música es que me parece algo fundamental, o sea, el cine comenzó siendo mudo, pero se tocaba una pianola durante la proyección. La música aportaba quizá un ritmo que denotaba ya las imágenes, pero hacía que estuviesen más atentos, ¿no? Entonces la música creo que es algo fundamental. Y por suerte conocemos a un fenómeno de aquí de Alicante que es Pablo Olivas, que no hace falta, o sea, tú le das las imágenes, incluso yo le pasé el corto sin montar, sin filtro ni nada. Él captó la esencia, él captó en cada momento lo que era necesario. Entonces, pues claro, lo que tú dices, le ha llevado incluso a ser seleccionado en el Festival de Úbeda y estar entre los finalistas. Desde luego bien merecido. Desde luego. Tanto. ¿Y estás contento con los actores o qué, José Manuel? Tanto, hombre, Igual que Augusto siempre pregunta por la música, obviamente, yo siempre hago la misma pregunta a los actores de cortos. Sabéis que hay, ¿verdad?, muchas actrices, muchos actores que ganan muchos millones, que les das el guión de un largo y dicen, uy, yo con esto el personaje está sin desarrollar, tengo que investigar, tengo que irme a un psiquiátrico a ver cómo son los locos y tal. Pues entonces en un corto, ¿cómo un actor es capaz de hacer una caracterización, de recrear un personaje con apenas unas líneas, ¿no?, de guión, ¿no? Siempre me ha chocado eso. ¿Dónde sacáis un poco la...? Yo si quieres contestar tú, ¿quieres? No, le iba a comentar que nosotros, digamos, tenemos una ventaja, entre comillas, yo creo que el resto de actores, ¿no?, que nosotros tenemos una formación técnica detrás de la cámara. Entonces, muchas veces yo creo que se lo comentaba él, que los que sabemos, hemos trabajado de cámaras y sabemos del mundillo, también sabemos lo que busca la gente que está detrás de la cámara, con lo cual es una ventaja que muchos actores no tienen. Y que yo creo que a lo mejor deberían aprender un poquito, en el sentido de que, no sé cómo explicarlo, si uno tiene un primer plano, sabe que es un plano muy psicológico y que tienes... Entonces, sabiendo en el guión técnico dónde va un primer plano, un actor podría sacarle mucho más partido que si no lo sabe. Claro. Entonces, solamente a los actores se le da el guión literario, pero nosotros jugamos que mientras estamos grabando tenemos también el guión técnico y sabemos perfectamente lo que queremos. Entonces, prácticamente, con que él me diga 4 cosas, yo ya sé lo que quiere. Y viceversa. Yo también suelo trabajar con storyboard, me parece una herramienta fundamental, porque nosotros no tenemos tiempo para grabar. Entonces, Mr. Taylor se graba en 2 días seguidos. Unos días en Petrel y otros días en San Juan. Entonces tenía que estar todo desmenuzado, tendría que estar todo preparado para llegar allí y actuar. Aún así siempre se pierde mucho tiempo, pero eso te hace ahorrar. Entonces yo procuro siempre, hago el dibujo del plano, a lo mejor es un primer plano y pongo lo que tiene que pensar el actor, pongo de dónde viene, dónde va. Y eso también ayuda un poco. Y lo que dice Rubén, nosotros no nos vamos a comparar con actores profesionales, ¿no? Yo tuve que hacer de Mr. Taylor porque no encontraba otra persona que pudiera hacerlo. Pero nosotros sabemos qué planos tenemos en cada momento, sabemos qué partes del cuerpo está viendo, sabemos qué partes podemos aprovechar, sabemos cómo podemos aprovechar cada cosa. Bueno, ¿una cosilla más, Augusto, sí, para terminar? Bueno, vosotros advertís en los cortometrajes que los cortos están hechos sin ayudas y subvenciones. Habéis hablado de que estáis en una asociación sin ánimo de lucro. Bueno, pues ¿cómo afrontáis eso, los cortometrajes sin ayudas y subvenciones? ¿Como un reto o como una frustración por no poder llegar a más? Pues si me permites, Rubén. Terry Gilliam dijo una vez que la falta de presupuesto agudiza el ingenio. Sí, correcto. Así que de alguna forma yo lo que hago es escribo un guión pensando en si voy a poder hacerlo o no. Sí. Y entonces tirar para adelante. Yo no me puedo permitir gastar mi dinero ahora en celuloide o en, no sé, o en grúas. Entonces... Muchas veces a la hora de hacer un guión precisamente uno se tiene que ajustar a los escenarios que tiene y muchas veces sabiendo que no tiene uno un gran presupuesto, pues al final a la hora de hacer el guión, porque los dos también hemos escrito guión, te tienes que ajustar a lo que hay, a lo que tienes, con lo cual muchas veces el guión se enriquece más porque no necesitas tener mucha parafernalia. Eso también es interesante, ¿no? Porque ahora las películas de superproducciones tira de efectos especiales, tira no sé qué, y luego el guión se queda como escuchimizado, ¿no? Entonces, pues, debería volverse un poquito a lo anterior, ¿no? Buscar más hacer un buen guión y a partir de ahí ya que venga lo demás, ¿no? Efectos especiales, etcétera.
Es mi idea. Y lo próximo, muy rápidamente, ¿qué hay? ¿Qué toca ahora, después Nada, de...? como te he comentado, cada miembro tiene sus proyectos. O sea, tenemos ya por ahí danzando el último largometraje que hicimos, Drácula, que si todo va bien se proyectará el próximo 11 de junio en Camón. Y cada uno tenemos nuestros propios proyectos. Yo tengo un mediometraje, El monstruo de ramas. Rubén tiene un cortometraje también. Para montar está grabado ya, lo tengo que montar. Sí, cada uno tenemos nuestros propios proyectos. Vamos un poco todos juntos, pero cada uno por su camino. Claro, muy bien. Pues nada, Augusto, vamos a ver Mr. Taylor, ¿no? Sí, me ganas de verlo otra vez, ¿sí? Claro que sí. José Manuel Paya, muchas gracias. A vosotros. Rubén Arribas, muchas gracias de verdad por venir, dejarnos que veamos vuestro corto. Y a ustedes de corazón, muchísimas gracias por su atención y les dejo con el corto Mr. Taylor. Hasta la próxima semana. se alza como el gran magnate del momento. A sus 30 años ya es dueño de varias empresas y ha recibido una condecoración por sus logros en el ámbito del ahorro energético. Mr. Taylor es además poseedor de las propiedades más codiciadas por cualquier hombre. Una espléndida mansión ajardinada, un auténtico Rolls Royce de 5 puertas y, por supuesto, gran éxito entre las mujeres. Por todo ello ha sido declarado Hombre del Año por la revista Time. Un giro inesperado obliga a Mr. Taylor a vender todas sus acciones.